En este video estaremos hablando al respecto de la generación de diversidad. Este es un tópico probablemente de los más complejos que existen dentro del área de inmunología, en particular por los mecanismos que lleva a cabo y porque originalmente la forma en cómo se llegó a estos conceptos y su comprobación fueron descritos originalmente bajo ciertas teorías que al inicio no se podía comprender cómo es que existía ese gran repertorio de receptores y hasta que llegó un gran científico pudo demostrar esta, estos sucesos. Bueno, la generación de diversidad, o como lo pueden encontrar en inglés, God, no haciendo referencia a carácter religioso, eh, tiene de base dos teorías, una denominada las teorías de línea germinal, y quiere decir que que el genoma tiene un gran repertorio de genes para codificar las inmunoglobulinas. En este aspecto, lo que nos está indicando es que bajo esa teoría nosotros tendríamos todos los genes necesarios para, para codificar cada uno de estos receptores. Si tenemos un ejemplo, 10,000 receptores, tendríamos esos 10,000 genes. Eso fue una de las teorías denominada línea germinal. Otra de las teorías que empezaba a resolver parte de este conflicto, porque era imposible tener tantos genes para un repertorio suficientemente amplio, era la teoría de la variación somática. ¿Qué quiere decir? Que el genoma tiene un número pequeño de genes que codifican para estos receptores, pero estos pueden recombinarse y generar un repertorio lo suficientemente amplio. De manera más esquemática, aquí podemos ver la teoría de línea germinal o la teoría de mutación somática, en donde les mencionaba, para tener un repertorio vasto de estos receptores, en este sentido se estaba hablando principalmente de anticuerpos, debería yo tener el gen que codificara para el anticuerpo número uno, el gen para el anticuerpo número dos, y así sucesivamente, y tener muchos genes. Pero esto era poco probable y muy seguramente algo complejo de entender que tuviéramos una extensión tan grande de estos genes. Para ello, otra de las teorías que se manejaron, pues fue la teoría de la mutación somática. Yo tenía una pequeña cantidad de genes que podían recombinarse entre sí y hacer una gran cantidad de combinaciones que me dieran origen a todas estas posibilidades de repertorio. Esto, si lo ponemos en el contexto histórico de cómo surge o cómo podríamos comprender esta generación de diversidad o este repertorio amplio, pues se iniciaron con los trabajos incluso de Paul Ehrlich en los 1900, en donde hablaba de una capacidad genética por parte de las células para poder responder a todos los antígenos. Y algo muy interesante, antígenos que probablemente todavía no se habían visto por primera vez. No fue así sino hasta 1987 con Susumu Tonegawa, que se le da el premio Nobel, quien demuestra que esta generación de diversidad se generaba a través de los arreglos al azar y que por supuesto existía una pequeña cantidad de genes que podían tener estas recombinaciones y dar origen a este repertorio tan amplio. Él es Susumu Tonegawa, a quien se le dio el premio Nobel, y por supuesto, esto fue parte de la evidencia que él mostró con artículos científicos que le llevaron obviamente a obtener el premio Nobel. Para ello, para poder explicar parte de este proceso, de esta recombinación eh, o generación de diversidad, es necesario que hablemos un poquito de los genes participantes. Y los genes participantes para tener un receptor, dar origen a un receptor, o en cierto caso, dar origen a la variación de las cantidades que conocemos de inmunoglobulinas, teóricamente, pues esto nos lleva
a que hay genes que son heredados, evidentemente, pero que requieren esta recombinación. Estos genes son genes que se determinan como VCDJ o de manera muy sencilla, que todos lo conocemos, BDJC, que dependiendo de la cadena a la que estemos hablando, serán los genes que estén participando. Aquí nada más hace eh, alusión a que una cadena pesada, por ejemplo, de una inmunoglobulina, requiere de los cuatro genes BDJC, mientras que una cadena ligera requiere no solamente de los genes BJC. Estos entonces son parte de los genes que forman parte para dar este repertorio. ¿Quiénes son estos receptores que participan o que requieren de estos genes? Bueno, estaremos hablando de los receptores del linfocito T y de los receptores del linfocito B. Ya habíamos visto esta imagen con anterioridad y bueno, vamos a hablar primero de los genes que comprenden o que van a dar origen al receptor de la célula B, que como en un video anterior habíamos mencionado que se trata de una inmunoglobulina de membrana, en particular una inmunoglobulina M, cuyos cadenas se forman a través de estos genes BDJC, en el caso de la ligera BJC, y que a la par tenemos otras dos cadenas que están escoltando, vamos a llamarlo así, que están al lado de la cadena del receptor principal y que son parte de cadenas IG alfa e IG beta, que también hablaremos parte de ello. Esto es otra imagen simplemente para que vean en una estructura muy sencilla, si nosotros dibujáramos una inmunoglobulina, la clásica característica que es una Y, tenemos las dos cadenas pesadas y las dos cadenas ligeras, y aquí es lo que estamos observando de esas dos cadenas. En el caso de la cadena pesada es este fragmento que vemos en la parte de arriba y la cadena ligera que forma esta parte de la inmunoglobulina es esta parte que vemos en este espacio de abajo. Y cada uno de las estructuras que conforman a cada cadena están siendo ejemplificadas por los genes que codifican para cada estructura de esta misma. Por ejemplo, la que está más expuesta, en donde se reconocen a los antígenos, estará comprendida por los genes que están involucrados para el gen V, posteriormente para el D, seguidos del J, y por último los genes codifican al segmento constante o C. En el caso de la ligera, habíamos quedado que el D no aparece aquí, solamente es BJC, y aquí representa exactamente quiénes son los genes que forman parte de esto. Esto es realmente nada más para ejemplificar para el BCR, para el TCR más adelante lo estaremos viendo, pero nada más quiero llamar su atención de dónde vienen estos genes que estoy hablando. Antes de ello, evidentemente necesitamos hablar del desarrollo del linfocito B, porque si estamos hablando del receptor del linfocito B y que sabemos que es una inmunoglobulina de membrana, en particular una IgM, necesitamos entender cómo es que se forma este receptor y por ende necesitamos entender también cómo es que madura el linfocito B, porque finalmente para que tenga este receptor significa que tuvo que existir una maduración o un desarrollo del linfocito B para poder tener este receptor y pueda salir a periferia ahora sí como un linfocito B maduro. Aquí podemos ver en esta imagen que están las diferentes etapas de diferenciación, de maduración del linfocito B y que finalmente para que un linfocito B salga a periferia ya maduro, debe contener este receptor, este BCR, que es la IgM de membrana y una IgD. Hasta que no tenga estos dos elementos, el linfocito B no es maduro y no puede ejercer todas las actividades y funciones que se puedan tener. Para ello, pueden ustedes observar que entonces, para que se desarrolle un linfocito B,
primero hay que recordar que parten de una célula progenitora pluripotencial, es decir, una célula capaz, de acuerdo a los estímulos que reciba, de irse diferenciando. Posteriormente, hay moléculas que participan activamente que formarán parte del desarrollo ahora sí de un progenitor linfoide común. Este progenitor linfoide común va a ser aquel que pueda dar origen a los linfocitos, en particular a los Ts, a los Bs, a las NKs, por mencionar algunos, pero requerimos entonces de uno que sea especializado para los linfocitos B. Después del progenitor linfoide común, encontramos a un progenitor linfoide temprano, que ya aquí ya empiezan a participar un poquito más de moléculas, estructuras que van a desarrollar al linfocito B. Una vez que ya tenemos ese progenitor linfoide temprano, ahora sí, de acuerdo a los estímulos que vaya recibiendo, se podrá desarrollar a una célula ProB. En esta célula ProB, como se puede apreciar en esta imagen, se empiezan a formar las primeras cadenas, o mejor dicho, la cadena pesada de este receptor, de esta inmunoglobulina, y hasta que esta célula B no tenga esa cadena pesada, no puede pasar a la formación de la cadena ligera. Obviamente, esto inicia con los genes que estamos viendo en esta imagen y por lo tanto, ustedes pueden ver que hasta que existan estos, pasamos entonces ahora sí a la formación de los genes de la cadena ligera. Entonces, las etapas es de este progenitor, pasa a un pro-B y posteriormente pasa a un pre-B y finalmente ya cuando se arreglaron pasa a una célula B inmadura. Ya tenemos al receptor de la célula B, a esta IgM, y una vez que tiene ya establecidos este receptor, se le puede conocer o puede pasar a periferia como un linfocito B naive y no es sino hasta que adquiere la IgD que se le conoce ahora sí como una célula B madura. ¿Qué otros elementos participan aquí activamente y que vale la pena mencionar? Bueno, uno de ellos que no está en esta imagen, pero nada más le hago mención para no confundir más con ciertas moléculas, es la presencia, como ustedes pueden ver, de factores de transcripción como lo es PU.1, Ícaros y otros. Por ejemplo, PU.1 e Ícaros forman parte para la formación de una molécula llamada eh, FLT3. Esta, este ligando que realmente tiene una función sobre las células estromales y la señalización, pues obviamente es necesario para generar este progenitor linfoide. Entonces, estos empiezan desde las progenitoras pluripotenciales y estos son los que dan pauta para que se forme ese progenitor linfoide, PUG1 e Ícaros. Estos, posteriormente, una vez que ya indujeron las señales para la formación de FLT3, entonces resulta que posteriormente FLT3 y PUG1 otra vez inducen un receptor denominado el receptor de interleucina 7. Este receptor de interleucina 7 es muy importante porque es una célula, es una citocina que se secreta por las células estromales y que es necesario para el crecimiento y la supervivencia de los linfocitos B. Entonces, por una parte, vean cómo PUG1 e Ícaros inducen a FLT3 y esta a su vez con PUG1 induce el receptor de interleucina 7. Los primeros dan origen a un precursor linfoide en común y ya cuando aparece el receptor de interleucina 7, ayudará no solamente a mantener eh, vivas, sino también a crecerlas y a mantener en supervivencia al linfocito B. Una vez que ya se formó esta interleucina 7,
el receptor de la interleucina 7, resulta que ahora tienen una interacción muy interesante de este receptor bajo esa señalización que recibe la interleucina 7 por parte de las células estromales en conjunto con la PUC1 y otra molécula denominada E2A, llevan posteriormente a la formación de proteínas en la membrana que son muy importantes. ¿Quiénes son estas? Pues encontramos a C19, encontramos a BLNK y a la cadena de IgA, IG alfa e IG beta, estas que vemos acá. Entonces vean cómo todas estas participan, son las iniciales, participan en la formación de otras y a su vez dan origen a otras proteínas que formarán parte de la membrana y que son muy importantes para servir. Como pueden ver en esta imagen, estas son las iniciadoras. Aquí ya se forma posteriormente IG alfa e IG beta por la presencia de otras proteínas que indujeron estas originalmente, y estas van a ser las que estén a los lados y que sirvan también como señalización cuando se reconozca el antígeno a través de este receptor, que ya reiteramos, se forma primero los genes de la cadena pesada y posteriormente de los cadena pesada, la cadena ligera. Pero otros elementos también importantes en todo este desarrollo son los genes RAC1 y RAC2. Estos son recombinasas que evolutivamente se han ya descrito en otras especies y que muy interesantemente estas pues se habían descrito como elementos que podían recombinar genes y que en otras especies participan incluso de otra manera y que además son fundamentales en esta recombinación para que se dé origen y maduración de los linfocitos T y B. Sin estos genes o estas RAC1 y RAC2, el productor de estos genes, evidentemente no hay estos rearreglos que se requieren para la formación de las cadenas y por lo tanto no existe el BCR, no hay maduración y por lo tanto no hay linfocitos B y en sentido estricto tampoco hay linfocitos T porque requieren de estos elementos indispensables para su desarrollo. Partiendo de esto, entonces ahora sí vamos a explicar, vamos a ir aumentando un poco la complejidad de este suceso. En esta imagen podemos ver cómo se va formando la estructura del BCR, en particular, vamos a llamarla así, de la inmunoglobulina, que vemos acá abajo. Aquí tenemos una cadena pesada, acá tenemos la otra cadena pesada, una cadena ligera y otra cadena ligera. Tenemos que formar por separado la cadena pesada y la cadena ligera. En el caso de la cadena pesada, los genes que están involucrados, habíamos mencionado, es BDJC, y en el caso de la cadena ligera están nada más BJC. En la cadena pesada son cadenas que hablaremos ahorita más adelante, la cadena MU, y en el caso de la cadena ligera encontramos dos, pueden ser kappa o lambda. Esto es muy interesante porque al menos se ha descrito que los que codifican a la cadena ligera, que son, pueden ser kappa o lambda, de manera normal, es decir, en un organismo sano, los primeros que son más comunes son los de la cadena kappa, que casualmente tienden a reordenarse antes que la cadena lambda. Sin embargo, en algunas patologías, como es el caso de los mielomas, se ha visto que se prefiere más la formación de las cadenas lambda. Entonces, desde ahí ya podemos entender que parte de esta formación de esta inmunoglobulina o de este receptor, pues estará basado o tiene una asociación directa sobre algunas patologías. Esto obviamente no es tiene ciertas excepciones y evidentemente pues hay todavía artículos que demuestran una u otra cosa, no necesariamente lo que estoy diciendo. Regresemos nuevamente a la formación de la cadena pesada. Nosotros tenemos este repertorio de genes y podemos ver en esta imagen cómo tenemos diferentes genes para el segmento variable, para el segmento de diversidad, de unión
y los constantes que evidentemente ya forman parte, como se le dice, de una estructura base. Y aquí encontramos para las cadenas mu, para las cadenas delta, alfa y sucesivamente, que veremos más adelante. Pero entonces primero necesitamos ir seleccionando parte de ellos. Los primeros que se seleccionan son, o los primeros que se unen, son los genes DJ. Los DJ se van, se van uniendo, se van seleccionando y se pegan, como se puede ver o se puede apreciar aquí. Están separados y posteriormente se tratan de unir, y lo que se haya unido se desecha, lo que no se haya unido entre ellos, así seleccionando poco a poco estos genes. Se maneja teóricamente que esta unión o este reordenamiento que se da entre un segmento génico, por ejemplo, variable y de unión, que es el siguiente, que es el que vemos acá, primero es el de diversidad con el de unión y después con el variable, pueden ser diferentes. ¿Por qué? Porque podemos tener diferentes posibilidades de unión con el segmento J, y se pueden dar diferentes recombinaciones o reordenamientos cuando las primeras a lo mejor no son las funcionales o no puedan ser las que se requieran en ese momento. Entonces regresemos, se une el D con el J, posteriormente una vez que se le seleccionaron estos, se une con el variable y finalmente se une con el constante. Una vez que ya se seleccionaron los genes que van a ser codificados, ahora sí, estos pasan a un transcrito en forma, esto era en DNA, ahora pasa en un elemento de RNA para que sea transcrito, y posteriormente este pasa a proteína y sufre algunas glicosilaciones si es que son necesarias al final, y señales que van a permitir que se reconozca que esta cadena debe de quedarse anclada a la membrana. Lo veremos más adelante. Si no existen estas señales, serían o codificarían para una inmunoglobulina que sea excretada. En ese sentido, necesitamos poner etiquetas que nos digan que debe de quedarse esta inmunoglobulina en la membrana. Una vez que ya tenemos este DNA y pasado a RNA y posteriormente a proteína, pues entonces ahora lo único que nos falta es enlazarla con una cadena ligera. En el caso de la cadena ligera, que es lo que vemos en el apartado derecho, no tenemos el gen de diversidad o el D, y entonces solamente se une primero B contra J, se selecciona y después se selecciona la cadena, que puede ser kappa o lambda, se pasa a un transcrito a RNA, posteriormente a una proteína, y finalmente hay uniones de disulfuro que van a estar enlazando a la cadena pesada y ligera por una parte y posteriormente a las dos cadenas que ya se formaron para que se forme esta famosísima Y que todos conocemos de manera muy coloquial, y podamos tener ahora sí la inmunoglobulina de membrana, recordando que debemos de tener ciertas señales que le permitan quedarse aquí. Yo les mencionaba que existen cadenas constantes y que estas cadenas constantes pueden ser mu, alfa, gamma, epsilon, por ejemplo, y es aquí lo que está representando. Por ejemplo, si en estas cadenas constantes que veíamos en el apartado de atrás se selecciona una cadena mu, estaremos dando origen a una inmunoglobulina M. Si se selecciona una cadena gamma, estaremos formando una inmunoglobulina G, y así para una cadena alfa sería IgA, una delta para IgD, una epsilon para IgM, y de esta manera podemos ir formando las estructuras o los diferentes isotipos que tienen estas inmunoglobulinas. En esta imagen simplemente era para rescatar parte de estas cadenas pesadas que dan origen a los isotipos, pero pueden ver ustedes en esta imagen el resto de características que tiene cada una de estas inmunoglobulinas, que en otro video veremos, así como las funciones y participaciones dentro de otros elementos del sistema inmunológico. Como pueden ver, yo les mencionaba que se requieren de ciertas etiquetas que nos permitan que se designe que esta
inmunoglobulina formada sea parte de la membrana y entonces lleve la función de BCR, o que no tenga esa etiqueta, como lo podemos ver aquí, y se pueda secretar esta inmunoglobulina. Estas etiquetas son principalmente eh, segmentos que se encuentran al final de los dominios o de los genes constantes que pertenecen a estos genes que se pueden observar en color amarillo o en color anaranjado, y que de manera muy interesante, si se eliminan estos que pertenecen a SC y se quedan exclusivamente con los M1 o M2 de estos genes, se le pega una cadena de poli-A, y este va a ser entonces la etiqueta para que se comprenda que cuando tenga estos elementos comprendidos en estos genes en color amarillo, se queden como membrana. Pero si estos son desechados y la cadena poli-A se ancla antes y se selecciona exclusivamente al anaranjado, al gen de SC, entonces será determinado para tener una inmunoglobulina secretada. Estas son las etiquetas para saber cuándo es uno, cuando forma parte de la membrana, cuando se secreta ya como inmunoglobulina. Bueno, este es en el caso de cómo se forma. ¿En dónde están estos genes? ¿En dónde están los segmentos C, B de JC, o en el caso de la cadena pesada? Bueno, se encuentran en el cromosoma 14 y aparentemente estos son aproximadamente el número de kilobases que podemos encontrar en cuanto al el número designado para los B, para los D, para los J y para los C. Y en el caso de la cadena ligera, que pueden ser kappa o lambda, que ya habíamos mencionado en cierto orden, los primeros que aparecen son la cadena kappa y los otros son las lambda. Estos están asociados más a enfermedades, pero no es excluyente. Están en el cromosoma 2 para la cadena kappa y en el cromosoma 22 para la cadena lambda. Estos dos quedamos en que son principalmente para cuestiones más de tipo la cadena ligera. ¿Qué diferencias tenemos entre estas? Este es un trabajo simplemente para ustedes vean eh, cuáles son el tipo de características. Aquí hay un artículo, ustedes pueden revisar, pueden ir a checar exactamente, por ejemplo, en el tipo eh, de aminoácidos que comprende cada uno de ellos, los puntos isoeléctricos y demás, que representan una diferencia, al menos entre las capas lambda y las cadenas kappa. De aquí podemos comprender por qué participan más activamente en ciertas enfermedades, probablemente por el tipo de reconocimiento de antígenos. Estoy diciendo probablemente algo que me venga a la mente, no necesariamente sea un hecho, pero pueden ver cómo hay diferencias muy interesantes por el tipo de elementos que comprende cada uno de ellos. Por ejemplo, aminoácidos que sean pequeños o que sean polares o no polares, podríamos ver diferencias entre kappa y lambda, mientras que kappa tiene más elementos polares, lambda tiene más elementos no polares, mientras que los aminoácidos pequeños son más abundantes en lambda, son menos abundantes en, eh, en kappa, y así sucesivamente con el resto de características físico-químicas de cada uno de estos aminoácidos. Pero bueno, vamos a aumentar este grado de complejidad. Yo les había mencionado que aquí necesitamos ir seleccionando cada uno de estos genes para ir formando esa cadena que de origen al receptor. Tenemos muchos. Esto es lo que significaba esta teoría que Tsumoto Negawa nos decía. Tenemos un cierto repertorio de genes, pero de acuerdo a las recombinaciones, yo voy tomando uno de cada uno o voy generando esta diversidad, este receptor, esta recombinación, y voy captando cada uno de ellos para formar una posibilidad. Si tengo otra recombinación, tengo otra posibilidad y sucesivamente tengo un número lo suficientemente grande para comprender este repertorio. Entonces, ¿cómo es que se selecciona? Bueno,
existe algo denominado secuencia señales de recombinación, o por sus siglas en inglés, RSS, que cumplen una regla denominada 1223. Esta secuencia 1223 es muy interesante. ¿Por qué? Porque resulta que este apartado o este fragmento de 12 o 23 eh, eh, espaciadores o pares de base que se encuentran aquí están flanqueados por un heptámero y un nonámero. Esta es la secuencia del el heptámero y esta es la secuencia del nonámero. Y en medio de las dos hay un espaciador de 23 pares de bases. Entonces, cuando se encuentre un espaciador de 23 o de 12 pares de bases y que esté flanqueado por este heptámero, este que ven ustedes acá, y este nonámero que se ve acá, aquí los tenemos a los dos, quiere decir que se va a hacer en la zona o el punto clave para que se pueda unir, por ejemplo, en el caso de la cadena ligera, un fragmento del gen, un elemento del gen B con un elemento del gen J. Es en el caso de la cadena ligera. En el caso de la cadena pesada, pueden ver que primero se tiene que unir el DJ, entonces el D, hasta que tenga esa regla 1223, podrá enlazarse y todo lo que esté en medio será eliminado. Como ustedes recuerdan, tenemos varios elementos del B, varios elementos del J, y entonces seleccionamos uno, y si en medio quedaron otros que no necesitábamos, estos tendrán que ser eliminados. Regresamos a este resumen hasta que encontremos estas secuencias señales de recombinación que están marcadas por la regla 1223, es decir, espaciadores de 12 o 23 pares de bases, y a los lados estén flanqueados por heptámeros sin enámeros bajo estos elementos, se podrán unir y podrán tener. Si no es esta regla 1223, no se puede unir un 23 con 23 o un 12 con un 12. Sí se ha visto que hay algunas excepciones, pero en particular en el segmento D, pero aparentemente son excepciones que no alcanzan más allá de un 5% de posibilidades que se encuentren de manera natural. Entonces, regresamos a esto. Aquí tenemos un segmento B, otro segmento B, otro segmento B, y por acá tenemos un J, para ejemplificar una cadena ligera. Si yo quiero seleccionar, por ejemplo, este y este, debe de cumplir la regla 1223 y lo que esté en medio debe ser eliminado. Por ejemplo, en esta imagen lo que nos dice es que este segmento B1 se une contra este segmento J, y estos dos, que es B2 y B3, o este otro segmento, serán los que se tengan que eliminar. Y aquí tenemos dos posibilidades de cómo se puede eliminar. Si están orientados en el mismo sentido, es decir, las flechas están en el mismo sentido, se forma un lazo o una horquilla, que posteriormente esta horquilla, como se puede apreciar en esta imagen, vamos siguiendo esta imagen de aquí, se unen en el mismo sentido. Aquí está 1223, el segmento B1 contra el J, se forma esta horquilla, siguiendo la flecha sería esta de acá, y esta horquilla es una unión señal que le permite posteriormente ser eliminada, y entonces lo que haya quedado en esa horquilla se eliminó, y entonces por corte y confección, que vamos a ver más adelante, se pueden unir estos fragmentos y continúa con los siguientes elementos que se requieren para la formación de ese receptor. Esa es una posibilidad. En el caso de que estos segmentos sean en sentido contrario, entonces se hace un loop inverso, como se puede apreciar acá, para que encuentren el mismo sentido, y entonces se eliminan. En este ejemplifica, por ejemplo, en el de acá arriba ejemplificaba B1 contra J, que es esto que mostramos, y en este ejemplifica, por ejemplo, al B delta contra el J, que están en sentido
opuesto, reverso, y entonces necesitamos ordenarlo, hace un loop inverso, y posteriormente también por corte y confección se elimina lo que hay restante en en el inter y volvemos otra vez a tener el segmento. ¿Qué genes? Vamos a subir ahora más el grado de complejidad. Ya vimos que se deben de tener esta regla 1223, estos elementos que están flanqueados por un onómero y heptámero, pero participan otras moléculas más en todo este corte y confección. Una de ellas son los genes de recombinación, activación denominados RAC1 y RAC2, que son específicos de los linfocitos T y B, que se expresan solamente en línea germinal, pero también tenemos otras como son Q70 y Q80, que es una recombinasa que repara el DNA PK, que es una proteína sinasa pendiente de DNA, Artemis también otra molécula, una nucleasa, y finalmente una ligasa que es denominada DNA XRCC4. Vamos a subir entonces el grado de complejidad. Primero vamos a hablar de los genes RAC. Son genes contiguos que les había mencionado evolutivamente, se han hecho presentes en especies evolutivamente viejas y que aparecen o que podríamos decir que forman parte fundamental del desarrollo de la respuesta inmune adaptativa. Los vertebrados manipulados son parte de los más ancestrales que pueden tener estos genes, así como otras especies antiguas, y que, pues por homología, podemos tener, o sea, se ha visto que tenemos alrededor de más de un 60% de homología con estos ancestros evolutivamente más viejos. Bueno. Regresemos nuevamente. Tenemos esta regla 1223, vamos a unir un segmento B y J para cadena eh, ligera, es un ejemplo. Esto ocurre también en la cadena pesada. Si están en el mismo sentido, pues sabemos que se forma un loop. Pero entonces, ¿qué sucede primero? Primero, se une el producto del gen RAC1 y RAC2 que van a ser esos elementos que puedan unir a estos dos segmentos bajo esta regla o estos eh, mm, pares de bases que sean de 12 y de 23 en longitud. Aquí están, lo pueden ver. Estas son las primeras que hace que se unan estos dos elementos, estos dos segmentos. Una vez que ya se unieron, participan dos moléculas principales. Una de ellas es Q. La molécula Q70 y Q80 realmente es un complejo de recombinasas que participan en la reparación de la ruptura del DNA. Como esto fue cortado y por parte de la participación de estas eh, recombinasas de este RAC1 y RAC2, necesitamos ahora que se repare el DNA. Entonces, primero, este Q70 y 80 es un anillo que se forma alrededor del DNA, como lo podemos ver acá, se forma alrededor del DNA y entonces esto permite posteriormente que se una con mucha fuerza una subunidad catalítica denominada proteína sinasa dependiente de DNA o por sus siglas DNA-PK. Entonces, estas permiten que se una posteriormente esta proteinasa y finalmente con acción de otra molécula llamada Artemis, que tiene una actividad de nucleasa, van a permitir entonces ir enlazando los dos segmentos que habían quedado rotos, por llamarle así de una manera coloquial, a través de la desoxinucleotiltransferasa terminal o llamada TDT. Esta en realidad es este, es una DNA transferasa, o en términos más sencillos, una DNA polimerasa, que está principalmente en los linfocitos T y linfocitos B inmaduros. Y, tiene sentido porque entonces forma parte de ir poniendo el resto de elementos que se requieren para enlazar a los dos segmentos de DNA que quedaron cortados por acción de las previas proteínas que requirieron. Finalmente, hace
su presencia, su aparición, una ligasa llamada DNA ligasa 4 o XRCC4, y finalmente con esto se hace la unión entre los dos fragmentos que previamente habían sido cortados. Esto, lo que estamos mostrando en este diagrama que está encerrado en un recuadro rojo, representa lo que ocurre en la unión del fragmento que se encontraba en la parte de abajo para unir los dos elementos, el B y el J. Pero ¿qué ocurre en la parte de arriba? Esa horquilla que se formó o ese segmento que tiene que ser eliminado. Bueno, lo que ocurre primero es que también inicialmente se ancla la Q70 y Q80 en esta horquilla alrededor del DNA, y posteriormente aquí no participa la proteína sinasa dependiente de DNA ni Artemis, sino directamente de esto se liga por la XRCC4, y entonces tenemos ahora sí una unión señal que es este DNA circular que finalmente va a ser eliminado. De esta manera entonces comprendemos cómo varios segmentos que tenemos de los genes se van uniendo y lo que no necesitamos se va eliminando. Esto es el mecanismo más detallado de lo que ocurre. Quienes participan muy importantemente, las primeras son los productos de los genes de RAC1 y RAC2, y posteriormente participa Q7080, la proteína sinasa DNA, eh, una polimerasa de TDT, eh, Artemis, y finalmente una ligasa que es XRCC4. Esto es una imagen para que ustedes, que se hizo por microscopía, y pueden ver cómo se forman estas horquillas o estos lazos para ir eliminando segmentos que no se requieren en ese proceso y que solamente se les seleccionaron determinados. Esto es lo que ocurre en el caso de los linfocitos B y su arreglo para formar el BCR. En el caso de los linfocitos T, entendiendo cuál era el proceso que requería para la recombinación, la formación del BCR, es algo muy semejante para la formación del TCR. Simplemente para recordar parte de esto, tenemos que en el caso del TCR, como lo veíamos en esta imagen, tenemos una cadena alfa o una cadena beta o otro tipo de receptores que puede ser gamma o puede ser delta. Y a los costados tenemos también moléculas que ayudan dentro de la señalización, posteriormente al reconocimiento del antígeno, que son cadenas gamma y epsilon, que forman parte de la molécula CD3. Estos, solamente para recordar, entonces si tenemos una cadena alfa o una cadena beta, al igual que en el caso del BCR, tienen genes que codifican para cada uno de los elementos que comprende cada una de las moléculas. Si ustedes recuerdan esta imagen que tenía yo originalmente aquí, en el caso de la cadena pesada, participaban los genes B, D, J, C, y para la cadena ligera solamente el B, J, C. En el caso del TCR pasa algo muy semejante. En el caso de la cadena beta está el gen BDJC, mientras que en la cadena alfa solamente está el BJC. Algo muy semejante a lo que ocurre para el BCR. Pero ahora, para comprender primero esto, necesitamos entender cómo es que va madurando el linfocito B, al igual que lo hicimos con el linfocito T. Hay una célula pluripotencial capaz de diferenciarse dependiendo de los estímulos o citocinas hematopoyéticas que darán origen a diferentes estirpes celulares, pero de esta pluripotencial da origen a un precursor linfoide en común que posteriormente forma parte a la diferenciación del linfocito T. Esto ocurre en médula ósea y posteriormente su maduración ya del linfocito T es propiamente desarrollada en el timo, y hasta que alcance esta maduración puede pasar a circulación. Hablaremos con más detalle acerca del desarrollo de los linfocitos T en timo y esta selección, pero de manera muy general
les hago mención que participan aquí diferentes estadios. De ese progenitor linfoide tenemos un pro-T, un pre-T, posteriormente un doble positivo, es decir, tiene características o tiene marcadores de dos poblaciones más comunes de linfocitos T, que son los CD4 y CD8, son dobles positivos, posteriormente simples positivos, y una vez que ya acudieron a esta maduración, pues ahora sí ya pueden salir a periferia ya con todos los controles que se dan dentro de la selección dentro del timo. Aquí participan también activamente los genes RAC, estos mismos que vimos con anterioridad, así como algunas otras moléculas, como es la expresión de TDT. Y como ustedes pueden ver, originalmente se va formando en, primero en el estadio de PROT, simplemente participan elementos muy generales que eh, tenía de origen en médula ósea, como pueden ver aquí los marcadores, en particular CD25, que es un marcador de interleucina 2, que le va a favorecer la supervivencia propia y la proliferación del mismo linfocito, pero en este caso la supervivencia del mismo es fundamental. Posteriormente se empiezan a formar las cadenas beta y las cadenas alfa para dar como tal el origen o la forma en como lo conocemos como pre-T, y ya tenemos ahora sí el receptor en la membrana del TCR. Sin embargo, todavía no contempla la característica si se trate de un linfocito T que sea cooperador o de un linfocito T que sea citotóxico. En ese sentido, empieza a aparecer primero con los dos marcajes, es decir, tienen los dos fenotipos CD4 y CD8 y se le conoce como doble positivo, y sufre posteriormente una selección positiva y una selección negativa que propiamente en términos generales lo que nos dice es que el linfocito T tiene la capacidad de reconocer a péptidos que se le presenten en el contexto del MHC. Esa es una. Y la otra, que aquellos que sean clonas autorreactivas, es decir, que reconozcan cosas propias, sean eliminados. Esta es la selección positiva y negativa. Esto también ocurre en el caso de los linfocitos y de los linfocitos B, bien interesante, cómo es que cuando reconocen elementos propios, la señalización que se manda a través del BCR empieza a ser disminuida o eliminada, y de esta manera el linfocito B puede pasar a un estado anérgico igual que un linfocito T, y finalmente a un estado apoptótico. Se eliminan estas clonas, se desregula, por ejemplo, la expresión de los genes RAC, por mencionar alguno, y esto es propiamente para mantener un control de seguridad dentro del sistema, que aquello que sea propio no se responda de manera fuerte y que sea eliminado. Una vez que pasamos de este doble positivo, se da ahora sí una selección. Después de estas selecciones, tenemos ahora sí una selección positiva y damos origen a, a un simple positivo que o SD4 es cooperador o SD8 y puede ser citotóxico. Y finalmente, ya con todos estos elementos que tenemos de la formación del TCR, el fenotipo específico y además los elementos que están anclados a los costados, que principalmente son moléculas como CD3, ahora sí ya puede pasar a periferia, a cumplir sus funciones. Esta es una imagen también muy sencilla para entender cómo se va recombinando y se va formando el TCR. Del lado izquierdo tenemos la cadena beta y del lado derecho tenemos la cadena alfa. Y ocurre exactamente lo mismo para el BCR. Se selecciona primero la unión entre el segmento D y el J, posteriormente con el B, V, y finalmente se selecciona la cadena beta para formar ahora sí el DNA que se va a transcribir, y después de esta transcripción y después de formación de una proteína, tenemos ahora sí la cadena
beta. Por otro lado, la cadena alfa, recordemos, no tiene el segmento D y se une el BJ y posteriormente con la cadena alfa, que será procesada para formar la proteína y estos posteriormente se unirán para dar ahora sí la formación del TCR o del receptor del linfocito T en su cadena alfa y en su cadena beta. Esto ocurre también para aquellos linfocitos que son gamma delta y de manera muy general encontramos mecanismos muy semejantes, que es parte de lo que veremos ahorita más adelante. Esto es simplemente para recordar cómo están conformados cada uno de estos segmentos. Si lo queríamos ver así, el segmento B se encuentra más hacia los extremos, mientras que el J está más a su interior. Los constantes están abajo y están cercanos, obviamente, a la membrana. Y el único que tiene el segmento D, que es la cadena beta, pues se encuentra también localizada entre el alfa y el beta. Esto es simplemente para entender cómo es que se generó. Interesantemente, eh, ¿dónde se encuentran los cromosomas? Bueno, ¿en qué cromosomas están? En el caso de, si es una cadena beta, se encuentra en el cromosoma 7, con estos pares de bases. Si es una cadena alfa, se encuentra en el cromosoma 14 y a la par también, si ya estamos hablando de un TCR que no sea alfa beta, sino gamma delta, la delta se encuentra también en el cromosoma 14, mientras que el gamma se encuentra también en el cromosoma 7. Esto nos dice algo bien interesante, que habíamos recordado que el segmento eh, eh, para la cadena beta es BDJC. Aquí y en el alfa nada más hay BJC. En el caso del gamma delta es diferente. En el caso del gamma delta, a pesar de que está en el cromosoma 7 el gamma, igual que el beta, para el gamma no encontramos el segmento D. Ese segmento D lo encontramos en la cadena delta, como se puede apreciar en esta imagen, que curiosamente en el caso del alfa sí es BJC, pero en el caso del gamma es BDJC. ¿A qué quiero llegar con esto? Que eh, el segmento del TCR, la cadena beta está en el 7 y de la cadena gamma también está en el 7 y el alfa y el delta están en el cromosoma 14. Y nada más hay que ubicar quién tiene todos los segmentos BDJC y quién nada más tiene los segmentos BJC para poder entender lo que habíamos platicado con anterioridad, que se trate de una cadena que tiene todas estas todo este proceso o la cadena que solamente tenga este otro proceso que no contemple al segmento D. Simplemente para eso. ¿Qué ocurre? Simplemente vamos a dejarlo así. Volvemos otra vez a la regla 1223, en donde existen estos pares de bases que están eh, flanqueados por un heptámero y un nonámero, que ya sabemos cuál es su secuencia, y que estos van a ser los que nos dicten que se forme o que se elimine primero, que se forme la horquilla y que se elimine esos genes que no necesitamos para posteriormente su transcripción. Regresamos, solamente puede haber uniones entre 12 y 23, no entre 23 y 23, y pueden ser por los dos sentidos, pueden tener el mismo sentido, el 12 y el 23, o pueden ser en sentidos opuestos, ya sea que se forme en la horquilla señal o aquella que esté en sentido opuesto, pero que también se elimine el segmento intermedio. Y las proteínas que participan igual que los linfocitos B, pues están los genes RAC, están también todas estas otras ligasas nucleasas que estarán a cierto corte y confección para eliminar lo que no se requiera y enlazar lo que solamente necesitamos que se una y tengamos el segmento deseado para la formación de CTCR. ¿Cuáles son las posibilidades de todo esto? Ya en resumen a todo esto, bueno, en inmunoglobulinas tenemos
alrededor, esto es lo que se maneja en teoría, alrededor de 40 posibilidades. En el caso de la cadena ligera, para las inmunoglobulinas kappa o lambda, 70, en diversidad 23, y haciendo un conteo de todas estas posibles combinaciones que tenemos, podemos tener un total de diversidad para inmunoglobulinas de 10 a la 13. Mientras que para TCRs tenemos una posibilidad de variantes de alrededor de 10 a la 18. Esto nos habla que con un segmento pequeño de genes, como lo decía Susumoto Negawa, con un pequeño segmento de genes podemos tener una diversidad lo suficientemente amplia y podemos explicar por qué podemos tener una amplia gama de posibilidades de reconocimiento ante una vasta cantidad de antígenos. De manera muy coloquial, podríamos explicar que esta generación de diversidad o esta generación de estos receptores de los linfocitos B o de los linfocitos T, pues es como un guardarropa. Es decir, podemos elegir qué blusa, qué camisa, qué falda, qué pantalón, combinado con un cinturón, con unos zapatos, con un peinado, con una gorra, y podemos tener de toda esa opción que tenemos en nuestro closet, tomar uno y dar origen a un receptor, y bajo otra combinación a otro receptor, y así lo que hemos platicado de 10 a la 13 o 10 a la 18. Y pues obviamente ya esto nos puede ayudar a comprender parte de si de manera eh, general en genes se tiene esto, pues de manera coloquial en un guardarropa lo explicamos todavía mucho mejor.